Vamos a hablar de un tema que ya habíamos anticipado. ¿En qué gastamos el dinero los argentinos? Según datos que dio a conocer el INDEC, el 50% de nuestro sueldo está destinado a vivienda, a alimentos, y el que sabe toda esta información es Seba Goiburu, que nos va a contar en números, porque bueno, hay cosas que son muy obvias y bueno, la mayoría lo gasta ¿en qué? En comida, en alimentos. En alimentos, exactamente. Sí. Quizás es ponerle números a una realidad que muchos mendocinos ya lo saben, evidentemente. Tienen que hacer las compras, tienen que sobrevivir y se conoce, pero exactamente cuánto es el promedio a nivel nacional de en qué gastamos nuestros ingresos. Bueno, el INDEC ha presentado recientemente la encuesta nacional de gastos de los hogares. Allí se hace una estimación y se pone números a los gastos promedios de los argentinos. Alimentos y bebida al tope del reporte, pero además transporte y vivienda son los otros gastos que tenemos los argentinos. En la Patagonia y en el Gran Buenos Aires y en Capital Federal son los lugares y las regiones donde es más barato la comida, con respecto al noroeste argentino, donde es lo más caro, la región más cara para alimentarse en nuestro país, con un 29%. En Cuyo estamos al medio, un 23% nos cuesta los alimentos y las bebidas, aclaración, bebidas no alcohólicas, es decir, estamos hablando de la alimentación básica, de la primera necesidad. Pero además tenemos otros gastos, fundamentalmente transporte y vivienda. Hemos preparado una serie de placas no solamente para hablar de Argentina, sino también para poder hacer una comparación con otros países. Principalmente, ¿qué es lo que tenemos que decir? Con respecto a Argentina, nos encontramos con alimentos y bebidas a la cabeza, 23,1%. Cuando usted llega a fin de mes y se pregunta ¿en qué se me fue la plata? Bueno, especifique bien claramente cómo está haciendo todos los días, ¿no? Esa pregunta. ¿Cómo está haciendo los gastos? Claro. Si usted está eligiendo un lugar económico para comprar, evidentemente va a repercutir, va a ser lo fundamental a fin de mes. Claro. Si usted elige un buen lugar para comprar en cuanto a económico, busca ofertas, de repente encuentra lugares y formas de consumir alimentos y bebidas económicas, va a repercutir a fin de mes, es el ítem que más va a repercutir. Pero además, en vivienda, segundo lugar, estamos hablando de un 14,5%. ¿Qué es lo que incluye la vivienda? Bueno, no solamente alquileres, sino también servicios como el gas, la electricidad y otros tipos de combustibles que se utilizan dentro del hogar. Por eso es que es el segundo punto. Allí usted puede llegar a ahorrar, ya sea por el lado del alquiler, las tarifas. Y uno no puede dejar de lado. Las tarifas, evidentemente, no se puede ahorrar mucho, a pesar de que uno puede ser eficiente, como siempre lo decimos, pero todos los argentinos sabemos que los números aquí se han elevado mucho. Lo mismo que viajar, a ver, uno tiene que transporte público o particular, 14,3%. Puede que a usted le convenga viajar en vehículo particular si tiene algún tipo de combustible económico y viajan más de una persona en el vehículo, o quizás el transporte público. Recreación, 8,6%. Nosotros gastamos los argentinos en recreación y cultura, ya sea en ir a jugar al fútbol, en ir a la cancha, en ir al teatro, en salir. Bueno, en salir ingresa esto, hoteles y restaurantes. 6,6% los argentinos gastamos en esto. Estamos hablando no de que nosotros no solamente le dediquemos este dinero, sino que tan caro sale para nosotros. Pero en otros lugares del mundo vamos a hablar qué es lo que sucede con estos gastos. Bueno, para hacer una comparación en principio con un país limítrofe, nos encontramos con esto. Que sigue siendo, bueno, alimentos primero con el 18,7%, pero sigue siendo, en América Latina sigue siendo la comida lo más caro. Estamos hablando de un 18,7%. En vivienda, un 14,3%, un poco menor. En transporte, un poco más, 15,2%. Y en recreación, 6,8%. Mientras que en España comienza a darse a vuelta un poco la situación. Fíjense, en alimentos
14,4. Estamos hablando de casi 9 puntos por debajo, pero fíjense lo que sucede Lo que en sale, vivienda, lo que sale 30,7%, un alquiler, los servicios y demás. El transporte un 12,2, la recreación un 5,5 y los restaurantes 9,8. Fíjense este punto que aquí comienza a hablar un poco acerca de la diferencia entre la supervivencia y los gustos. Básicamente nosotros creímos que en otros países nos íbamos a encontrar con otra situación. Creíamos que en otros países se pueden dar muchos más gustos. Evidentemente lo que no se va en lágrimas, se va en suspiros. Y cerca del 50 o 60% en todos los países del mundo, casi todos los países, hemos chequeado al menos 7 u 8 países en los institutos estadísticos y censo. Ellos dicen que aproximadamente un 50, un 60% siempre los gastos son de supervivencia. Totalmente. ¿Y acá en Mendoza qué dicen? ¿Salimos a consultar o no? Salvo un dato más, Lauri, en Estados Unidos, donde la comida y la vestimenta es uno de los rubros más bajos, mientras que entretenimiento y gastos de consumo superfluos son los más altos. Bueno, evidentemente estas son las realidades. Los mendocinos nos decían en la calle lo que nosotros ya sabemos. ¿Quiere escuchar lo que dicen los mendocinos y verse reflejado? Los escuchamos. En este momento en comida e impuestos. ¿Algo más? Y diversión poco, porque no está alcanzando. Alimentos e impuestos. ¿Cuál es el principal inconveniente que tiene para afrontar sus gastos? Laboral. El inconveniente es laboral, que cada vez rinde menos. Comida, indumentaria, en el colegio. Lo que más se va en la parte de servicios, impuestos y alimentación. Uno deja de hacer a lo mejor algunas salidas, se fija en algún cierto tipo de ropa, de todo lo que es a lo mejor entretenimiento. Ante la situación de crisis que está viviendo el país, ¿qué es lo que han dejado de hacer ustedes? Y de salir, de vacaciones. Los servicios, gas, luz, teléfono, todas esas cosas que hoy en día todas las personas lo ocupamos. Y sí, si hago eso se ha incrementado muchísimo. Comer y nada más.